Este cuento se titula El guardián de los olivos. Cuando bajó del autobús no había ninguna persona esperándolo y nadie le pidió un autógrafo. Estaba en medio de una plaza casi desierta de un pueblo escondido entre olivos y solo llevaba una maleta pequeña y un maletín con su ordenador. Era un escritor de éxito que había publicado varias novelas, todas ellas aclamadas por la crítica y el público, pero hacía muchos meses que no escribía ni una sola línea. Su editor le presionaba cada vez con más insistencia para que escribiera una novela nueva. Sin embargo, él se sentía bloqueado, vacío y sin ideas. Estaba harto de todo, de las críticas, de las exigencias, de las comparaciones, de la presión y hasta de la fama. No podía más y necesitaba un cambio de aires, algo que le devolviera la inspiración. Fue un amigo el que le recomendó una pequeña casa rural en medio de un olivar, un lugar tranquilo y apartado, donde nadie le molestara y pudiera recobrar la ilusión por la escritura. La casa era sencilla, acogedora, y desde las ventanas se veía el verde intenso de los olivos que se extendían por todo el horizonte. Se instaló y se propuso escribir al menos una página al día. No obstante, los días pasaban y las páginas seguían en blanco en su ordenador. No sabía de qué escribir, ni cómo empezar, ni qué sentido tenía su vida en aquel lugar perdido. Pasaba más tiempo caminando por el olivar que sentado ante el ordenador. Una mañana, mientras paseaba, se encontró con un anciano que llevaba un sombrero de paja, una bolsa de tela colgada al hombro y una podadora en la mano. El anciano le saludó con una sonrisa y le dijo que llevaba más de 50 años cuidando de aquellos árboles, que eran parte de su vida. Le invitó a sentarse con él bajo la sombra de uno de ellos y le ofreció un vaso de agua fresca. El escritor aceptó, interesado por aquel hombre. Le preguntó si vivía por allí y el anciano le dijo que sí, que tenía una casita cerca del río. Le preguntó si tenía familia y el anciano le dijo que no, que solo tenía a los olivos. Le preguntó si no se aburría y el anciano le dijo que no, porque las oliveras le contaban historias. El escritor se quedó perplejo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué historias podían contar esos árboles? El anciano se dio cuenta de su sorpresa y le dijo que fueron plantados allí por los romanos, que los que podían divisar en esos momentos eran muy antiguos y que habían visto muchas cosas a lo largo de su vida, de sus vidas. Guerras, hambrunas, sequías, amores y odios, que cada uno tenía su propia historia, su propia personalidad, su propio secreto. Intrigado, el escritor le preguntó cómo le contaban esas anécdotas. El anciano contestó que con sus hojas, con sus ramas, con sus frutos, que había que saber escucharlos, sentirlos y entenderlos, que él llevaba tanto tiempo con ellos que ya los conocía como a él mismo, que en muchas ocasiones se sentaba a su lado y les hablaba, que ellos le respondían y que no se trataban de anécdotas, sino de asuntos de la vida. El escritor no sabía si creerlo o no. Pensó que el anciano podría estar loco o ser un bromista, pero había algo en su mirada que le transmitía respeto, que avivaba su curiosidad, y sin saber por qué, le preguntó si podría contarle alguna de esas historias. Por supuesto que sí, contestó el anciano, pero tendrás que acompañarme en mis rondas por el olivar.
Así podrás conocerlos y escuchar sus historias. De esa manera comenzó a fraguarse la amistad entre ellos. Cada mañana salían a recorrer el olivar y el anciano le presentaba a los árboles y le contaba sus historias. Sus historias que eran de amor y desamor, de guerra y de paz, de alegría y tristeza, de la vida y de la muerte, de la conservación de la naturaleza y sobre todo hechos que harían llorar o reír. El escritor se quedó maravillado. Aquellos relatos le abrieron los ojos a un mundo nuevo, lleno de magia y de vida. Comenzó a sentirse inspirado y con la motivación suficiente para escribir una nueva novela que cada día iba plasmando en su ordenador. Empezó a escribir sin parar, con fluidez, con pasión y con la inspiración que le proporcionaban aquellas historias. A pesar de todo, el escritor no las tenía todas consigo y sospechaba que el anciano guardaba un secreto. Una tarde lo buscó con ahínco hasta que lo encontró sentado junto a un olivo. Se acercó con sigilo y se escondió detrás de otro árbol para observar. El anciano acarició el tronco con ternura. Luego sacó de su bolsillo una foto vieja y arrugada y comenzó a hablarle mientras unas lágrimas brotaban de sus ojos. Después guardó la foto en su bolsillo y se alejó con su andar cansino. El escritor salió de su escondite y se acercó al olivo. Lo miró con asombro y respeto, como si fuera algo sagrado, y se preguntó qué le habría estado hablando el anciano, puesto que no había sido capaz de escuchar nada. A la mañana siguiente volvió al olivar y buscó al anciano, pero no lo encontró. Durante varios días su búsqueda fue en vano y parecía como si el laberinto de olivos le proporcionara el mejor de los escondites. Estaba preocupado, por lo que una tarde fue al pueblo y preguntó a los vecinos si sabían algo de él. Se llevó una gran sorpresa, porque le dijeron que el anciano había fallecido hacía 10 años y que nadie sabía nada de sus historias. Sí, que le narraron que la vida del anciano había sido muy triste, porque su esposa había muerto en un accidente poco después de contraer matrimonio, que todas las tardes se sentaba junto al olivo que su mujer y él habían plantado el día de su boda, y que le hablaba como si el olivo fuera su esposa. El escritor se quedó atónito. ¿Cómo era posible? ¿Con quién había hablado entonces? ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? No podía creer nada. Volvió a la casa rural y en su ordenador estaba la novela que había inspirado el anciano. Continuó escribiendo toda la tarde y la terminó de madrugada. Lo último que escribió fue el título de la novela, El guardián de los olivos. Si te ha gustado este cuento, te agradecería mucho que me dejaras un buen me gusta y que te suscribas al canal para así poder ver o oír los próximos cuentos que vaya subiendo al canal. Muchas gracias.